La presidenta Sheinbaum tira todos los amparos de Salinas Pliego y de todos los criminales que han estado evitando la justicia por medio de esta figura legal, y te sorprenderá ver cómo es que ya se recuperan miles de millones de pesos en evasión de impuestos al erario. Vamos a revisar la noticia y vamos allá. Pues así es, ciudadanos, se viene la reforma al amparo y con ello también los criminales ya comienzan a temblar porque ya se les viene abajo su andamiaje de protección y de impunidad por excelencia. Pues vamos a ver a lo largo de este video cómo es que la presidenta Sheinbaum y la bancada de Morena ya aprueban esta reforma para que Salinas Pliego ya pague todo lo que debe al erario mexicano sin ningún tipo de protección. Y es que para este punto ya sabemos que la presidenta Sheinbaum envió al Senado la iniciativa para limitar la suspensión del amparo si se considera al hacerlo que está contraviniendo los intereses sociales o las disposiciones del orden público. Vamos a revisar toda esta información porque hay muchísimos datos al respecto. Pues esta iniciativa, ciudadanos, busca reformar, entre otras cosas, la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, además del Código Fiscal de la Federación. Pues esto significa que buscará añadir una definición del concepto de interés legítimo en el artículo 5 de la ley de amparo, justamente lo que estamos diciendo que es privilegiar al colectivo o a todos los mexicanos sobre solamente una persona. Todo esto con base en los criterios que ya se establecieron en la Suprema Corte. El objetivo es que se facilite la justicia para defender los intereses colectivos o difusos y evitar que se use de manera abusiva el amparo para impugnar normas en general, es decir, lo que ha estado haciendo Salinas Pliego y otros criminales de alto calibre para no tocar la prisión. Además, este nuevo cambio a la reforma señala que no se procederá a la suspensión si es que se permiten actividades relacionadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, o también si se obstaculizan las actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera, ciudadanos. Además, esta propuesta destaca que la suspensión provisional, es decir, la primera medida que se da muy rápido o el amparo que se da de primer bote pronto, quedará explícitamente prohibida en estos casos de bloqueo de cuentas de la UIF. Todo esto para justificar estos cambios, la iniciativa argumenta que este recurso está siendo usado para liberar grandes sumas de dinero presuntamente ilícito, es decir, ciudadanos, que si se da un bloqueo de cuentas de banco, alguien podría meter un amparo y se le tendría que desbloquear por ley. Automáticamente el dinero saldría de esa cuenta y simplemente ya no se sabría de ese recurso. Así es como manejan esta situación diferentes criminales de cuello blanco y también los grupos del narcotráfico. Ahí es donde se han perdido miles de millones de pesos ilícitos. Y es que entre diciembre de 2018 y en agosto de 2025 se presentaron más de 3.600 demandas de amparo contra bloqueos de cuentas ordenadas por la UIF, pero solo se concretaron 1.400 suspensiones definitivas. Pues hablamos de desbloqueos de fondos equivalentes a 27.000 millones de pesos, ciudadanos. Pues esto es una excelente noticia que se dé esta reforma a la ley de amparo, porque esto evitará que pase lo mismo que sucedió con el juez Luis María Aguilar, que estuvo reteniendo en su gaveta la carpeta de investigación o de resolución del caso de pago de impuestos de Salinas Pliego por más de 75.000 millones de pesos por más de un año. Además, ciudadanos, esta es otra excelente noticia, pues la reforma propone que la suspensión no proceda si impide al Estado ejercer sus facultades relacionadas con la deuda pública, ya que se trata de un tema de interés general o de interés nacional. Esto definitivamente deja sin ningún tipo de protección a este señor Salinas Pliego, que ha estado interponiendo amparo tras amparo, cuando inclusive ya se han dado resoluciones definitivas desde hace bastantes años, ciudadanos. Pues de esta manera lo explicaba la presidenta Sheinbaum y también adelantaba que el pueblo de México no pagará las deudas de este personaje a nivel internacional. Sobre todo se disminuyen tiempos y características de cuando hay una sentencia firme de la Corte. Ahora, por ejemplo, puede haber una sentencia firme de la Corte, pero una persona se puede volver a amparar
en la ejecución de la sentencia. Bueno, entonces, si ya fueron 20 años de juicio, ya hay una sentencia de la Corte, ¿cómo después te puedes amparar varias veces, una vez teniendo una sentencia firme de la Corte? Entonces, temas de ese tipo se ven en... Hay un caso de defraudación de esta empresa en Estados Unidos. Ellos deciden vender bonos en Estados Unidos y durante la época de la pandemia dicen que no pueden pagar lo que correspondía a los bonos y sus intereses. Ellos buscan apoyo jurídico en México en un juzgado civil de la Ciudad de México. El juzgado civil le da la razón a esta empresa del Grupo Salinas, diciendo que en ese momento de la pandemia no podían pagar. Siguió litigando y le siguen dando la razón hasta ahora a este grupo empresarial. ¿Qué es lo que hacen los distintos poseedores de bonos en Estados Unidos? Le piden al gobierno de México que intervenga y ponen una, ¿cómo se llama con el tema del tratado? Un litigio, pues, relacionado con el tratado comercial, porque México, digamos, no protege a los inversionistas en Estados Unidos. En el fondo, pues debería pagar, ¿no?, lo que debe. O sea, ella no solo le debe al fisco, sino a empresarios estadounidenses, a fondos, a dueños de fondos estadounidenses. Entonces, evidentemente, nosotros no vamos a defender el que no se le pague a los empresarios estadounidenses. Ahora ellos quieren que el Estado mexicano asuma, pues, esa responsabilidad. Tampoco podemos asumir esa responsabilidad. Lo que en todo caso le estamos pidiendo al Poder Judicial, en este caso de la Ciudad de México, pues es que resuelva adecuadamente. Y pues sí, ciudadanos, ante esta situación, pues claramente que los chayoteros del régimen y este grupo de paleros han salido a defender que no se lleve a cabo la reforma de amparo y que por el otro lado se siga manteniendo el régimen de impunidad que el Poder Judicial pasado ha estado solapando. Uno de ellos ha sido el ministro Lainez Potisek, el cual desde sus redes sociales ha dicho que sería preocupante una reforma que ponga en el centro a las autoridades y no a las personas. Pues según él, se está dejando atrás el interés personal y se está dotando al Estado mexicano de un poder omnipotente y una preferencia sobre la gente, lo cual de alguna manera es cierto, pero está dejando afuera muchos rasgos importantes. Es decir, está diciendo solo la mitad de la situación. Por el otro lado, este personaje, Sergio Sarmiento, el perro y la mascota favorita de Salinas Pliego, sale a decir que el amparo está en peligro y que ya no va a tener ningún tipo de protección el ciudadano que quiera protegerse de ciertas medidas cautelares. Cuando la realidad, ciudadanos, es que simplemente se le están agregando algunos filtros o candados para que personas como Salinas Pliego o criminales narcotraficantes no se defiendan detrás de estos amparos toda la vida. También criminales de alto calibre que por un amparo o por un error en su captura o un error administrativo quedan fuera al otro día de prisión. Pues así lo aseguraba y lo explicaba muy bien el exministro Arturo Saldívar, el cual desde la mañanera junto a Ernestina Godoy han aclarado todas estas dudas y también de las noticias falsas que han dado acerca de esta nueva reforma de ley de amparo. Se busca hacer un juicio de amparo más ágil, más eficaz, tecnológico, donde haya una justicia digital. Y hay dos aspectos fundamentales que se han estado criticando, no sé si con mala fe o con ignorancia. El primero, que se está limitando el amparo porque se está modificando el interés legítimo. Es decir, ya no van a poderse defender a través del amparo derechos como los derechos ambientales, por ejemplo. Esto no es así. La iniciativa lo único que hace es describir los elementos de esta figura, el interés legítimo, tomando la jurisprudencia obligatoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, aclarar la figura para que sea más fácil su aplicación. Ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo. Esto es muy importante tenerlo presente. En segundo lugar, ha hecho también ruido el tema de que no proceda la suspensión, por ejemplo, tratándose del bloqueo ordenado por la UIF a cuentas bancarias. Por ejemplo, hubo una época en México en que todos los centros de vicio, los que entonces se llamaban giros negros, operaban con una suspensión de amparo. Se tuvo que modificar la ley de amparo para decir, en estos casos no procede la suspensión.
Hubo una época en que los centros de apuestas operaban con una suspensión de amparo. Se tuvo que modificar la ley de amparo para decir no procede la suspensión cuando se trate de centros de apuestas. Y pues sí, ciudadanos, así vemos claramente cómo es que esta reforma a la ley de amparo es un candado para que las cuentas de estos personajes no se puedan desbloquear con un amparo y que por lo mientras el dinero no fluya hacia otros lugares, es decir, que no se pierda para el erario mexicano. Pues recordamos que México es el único país que tiene esta figura del amparo en materia fiscal y que por lo tanto miles de millones de pesos que sí han sido comprobados y que son parte del crimen organizado o de actividades ilícitas se han liberado y simplemente se han perdido. Por lo mismo, esta nueva reforma de ley también estipula la extinción de dominio y el remate de los mismos si es que pasan a ser parte del gobierno y si no se demuestra a través del mismo amparo que estos recursos son lícitos o legales, pues también está estableciendo un tiempo para que se pueda resolver el amparo de forma explícita, que no se le den largas y que no pasen muchos años, sino que se pueda resolver a la brevedad dependiendo la suma y la importancia del caso. Así lo ha confirmado Ernestina Godoy, también adelantando que los bienes de Salinas Pliego, como son sus empresas y sus tiendas, serán rematadas a la brevedad si es que se le encuentra el impago de impuestos. El Código Fiscal establece que se inicia el cobro, ¿sí?, como autoridad, ¿sí?, y entra distintas etapas, ¿no? Con la reforma que estamos proponiendo, ¿sí?, procede el amparo no desde el primer momento de todo el proceso de cobro. Existe la posibilidad del cumplimiento voluntario, ¿no?, del requerimiento. Estamos poniendo de manera muy clara que se puede amparar hasta el momento en que pudiera empezar una subasta o remate. De todo ese proceso, es muy largo, no viene al caso, pero llega un momento en que van a entrar ya el remate de los bienes, dan garantías, etcétera, ¿no? ¿Perdón? La condición de la fianza. Sí, entonces hasta ese momento se puede presentar el amparo, ¿sí? Se acepta y para que se le dé la suspensión, se le otorgue la suspensión provisional, tiene que presentar una garantía. Y la garantía que se está proponiendo en la reforma es un billete de depósito o una carta de crédito otorgada por bancos, ¿no? Así que sí, ciudadanos, ya veremos cómo es que esto se va vislumbrando el tema de la nueva reforma a futuro, que también será discutida en el Pleno del Poder Legislativo en los próximos días, y también veremos cómo es que estos senadores y del grupo parlamentario de Morena van a echar adelante, inclusive aunque la oposición diga que se tiene que discutir y se tiene que seguir dilatando. Pues lo mismo que quisieron hacer con la reforma judicial, que en su momento estuvieron deteniéndola hasta finalmente quererla sabotear y meter a sus porros y a sus golpeadores a San Lázaro y al Pleno del Senado. Pues ya veremos, ciudadanos, cómo es que estas modificaciones a la ley de amparo van a surtir efecto y con ello ya va a empezar a desbloquear muchos juicios que han estado siendo detenidos o congelados durante años por estos miserables carroñeros del Poder Judicial como Norma Piña, que han estado defendiendo a los criminales de cuello blanco y de alto calibre. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece la nueva reforma a la ley del amparo? ¿Ustedes creen que se vaya a beneficiar a todo el pueblo mexicano? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio mucho gusto haberlos saludado en la Cuarta República. ¡Hasta luego!